Hoy nos acompaña vía Zoom el consultor político Gustavo Ich, experto en campañas electorales, con quien dialogaremos sobre la contribución de la Asamblea Nacional al Ejecutivo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Anaís. Un saludo para toda la teleaudiencia que nos sigue. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, en estos 2 meses ya de gobierno del presidente Daniel Noboa Sin, ¿cómo usted ve la contribución, el apoyo, el aporte, el respaldo de pronto de la Asamblea Nacional al Ejecutivo? Como siempre, será un apoyo condicionado. Los acuerdos que se gestan al interior de la Asamblea con cualquier tipo de gobierno son apoyos condicionados a varios aspectos, desde la facilidad que eventualmente se les puede prestar a algunos asambleístas o legisladores para cumplir obras en territorio, lo que requiere un manejo presupuestario ágil por parte del Ministerio de Finanzas, hasta la distribución de cargos al interior de la Asamblea. Eventualmente los ecuatorianos hemos sabido que esto también ocurre en espacios de la administración pública por fuera de la Asamblea. Y lo que siempre ha ocurrido o constantemente ha ocurrido es que esa lógica se traduce políticamente en acuerdos que a la larga no pueden ser permanentes, sino que funcionan a partir de la estructura de la Asamblea en bloques legislativos que si generan una mayoría para el Ejecutivo, pues le favorecen, digamos, ¿no?, para el desarrollo de iniciativas, en algunos casos urgentes y en otros casos no. Pero cuando esos bloques legislativos se estructuran de una manera móvil, es decir, para ciertos aspectos apoyan al Ejecutivo de turno y para otros aspectos que políticamente no les conviene, no lo hacen, se generan mayorías móviles y procesos de chantaje político son muy comunes en la historia de la política ecuatoriana, o de acuerdos bajo la mesa, que también son bastante comunes en la historia de la política ecuatoriana, porque de lo contrario el primer mandatario no podría gobernar. Los aportes en este caso están sujetos a esas condicionantes y hay una debilidad que es evidente entre los actores de este último escenario, que son el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y ADN, que es el partido oficialista, o la organización que agrupa al primer mandatario, que no es orgánica, que se creó básicamente para enfrentar el proceso electoral último. No tienen presencia en territorio, es una fuerza política que está constituida por otras más pequeñas. El Partido Social Cristiano, que sí tiene una implantación en territorio que es importante, y también la Revolución Ciudadana, pero los intereses de manejar de manera constante un acuerdo político en favor de la gobernabilidad están sujetos a los intereses de cada una de estas organizaciones. El presidente ha manifestado su intención de ser reelecto para dar continuidad al proyecto. Hay un proceso político y jurídico que incomoda muchísimo a la Revolución Ciudadana, porque varios de sus principales líderes están acusados o están encarcelados o están perseguidos por la justicia ecuatoriana por casos que han sido investigados desde la Fiscalía y que han sido ya sentenciados. Y en el caso del Partido Social Cristiano, pues los intereses son diversos, ¿no? ¿Y qué está en riesgo, por ejemplo, cuando existen estos acuerdos con intereses? ¿Qué es lo que está en riesgo? Son 2 meses recién de gobierno del presidente Daniel Noboa. Bueno, este es un gobierno de transición, así lo debió haber entendido el presidente de la República y así lo entienden los asambleístas y todas las fuerzas y movimientos sociales representados en el legislativo o que no están representados en el legislativo, como por ejemplo la CONAIE o el movimiento ecologista de los Días Unidos. Cito estos dos últimos porque ahí acaba el presidente de abrirse un frente político que es de alto riesgo. Lo que está en juego es mucho más que la gobernabilidad, dadas las circunstancias por las que atraviesa el país, que tienen que ver con el enfrentamiento al crimen transnacional y con la crisis económica.
En el caso de la crisis económica, el presidente ha enviado 4 proyectos económicos urgentes. En el último ha generado inconformidad ciudadana y de parte de la alianza que lo sostiene desde la Asamblea, cuando ha propuesto elevar el porcentaje del IVA. En el segundo caso, que tiene que ver con el conflicto armado que se ha producido en el país y que confronta a las fuerzas militares, policiales y del Estado en su conjunto con el crimen organizado, acaba de recibir una ayuda importante por parte del gobierno de los Estados Unidos, que se ejecutará a través de aproximadamente 94 millones de dólares y que contiene no solamente apoyo logístico y de inteligencia militar, sino también apoyo humanitario en catástrofes, según reza los términos del acuerdo, pero que ha empezado a generar un severo malestar en algunos sectores políticos y de movimientos sociales que ven a este acuerdo como una suerte de intromisión demasiado fuerte por parte del gobierno estadounidense en asuntos del país, ya que el acuerdo le otorga a los efectivos militares, a los funcionarios del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, facilidades que son propias de aplicarse en entornos diplomáticos e incluso pasan por el tema de la inmunidad. Suponen estos grupos, esta oposición leve en algunos casos y otra mucho más fuerte, que eso no es adecuado para el gobierno, y ahí tiene ya el presidente un nuevo frente abierto. Y en el tema de los Estados Unidos, con el anuncio del presidente de que podría extender durante un año más la extracción de petróleo en el bloque 43, en el ITT, donde está ubicado el Parque Nacional de Yasuní, y que la Corte Constitucional dio un plazo hasta agosto de este año para que sea desmantelado todo el equipamiento y se detenga el trabajo de la infraestructura que extrae petróleo en ese bloque, pues ha generado ya un malestar, y mucho más que un malestar, el anuncio de la intención de estas dos agrupaciones políticas. En principio podría sumarse más a la pretensión de extender términos de ese acuerdo. Adicionalmente, la consulta popular depende de la calificación de la Corte Constitucional. Ya le quedan poco menos de 10 días para pronunciarse positiva o negativamente en función de la constitucionalidad, de la legalidad de cada una de las 19 preguntas. Pueden ser sujetas a consulta o pueden ser sujetas a referéndum, o algunas incluso podrían serle negadas. Y recordemos que en el primer bloque de 11 preguntas, el presidente se vio obligado a retirar la última, la 11, que pretendía reactivar los casinos y los juegos de azar, porque generó una reacción ciudadana absolutamente fuerte por su inconveniencia. Eso está, y la campaña electoral obviamente están jugándose en un periodo muy corto. Como decía, es un gobierno de transición, y en ese periodo el gobierno y el presidente Noboa tendrán que manejarse con suprema habilidad e inteligencia política y con un mejor equipo de trabajo, diría yo, para primero capear el nivel de oposición que pueda manifestarse en su alianza dentro de la Asamblea, para utilizar, como ya estaba previsto, la consulta popular como una distracción comunicacional que vendrá adherida al éxito que pueda tener su confrontación con las fuerzas del crimen organizado que operan en el país, y que son parte de un proceso y de un tema mucho más complejo, que están en este momento todavía muy bien articuladas, estructuradas, y de ninguna manera es un conflicto que puede enfrentarse exitosamente en el corto o en el mediano plazo. Y en todos estos frentes que usted lo ha explicado claramente,
Por ejemplo, ¿cuál sería la postura adecuada de la Asamblea Nacional en medio de todos estos frentes que ya están saliendo a la luz, cuestionando algunos anuncios del presidente Daniel Noboa Sin? Por ejemplo, lo del colectivo Yas Unidos, también lo de las organizaciones indígenas. Bueno, la Asamblea en este gobierno y en cualquier otro gobierno es la representante de la voluntad popular, es el poder, es la expresión del poder popular institucionalmente hablando más fuerte, y en ese sentido tiene que corresponder a los intereses de la ciudadanía mayoritariamente, si es que no puede por obvias razones ser siempre en su totalidad, y no responder a los intereses de sus organizaciones políticas ni a los cálculos de sus organizaciones o de sus líderes, ni a los cálculos preelectorales cuando se encuentra un contexto preelectoral en curso. Debe responder, insisto, a los intereses de la ciudadanía y las inquietudes que han surgido relativas a la explotación del ITT y al aumento de imposiciones tributarias deben ser discutidos con absoluta seriedad. Adicionalmente, el tema del Tratado de Libre Comercio con China, al cual se han manifestado negativamente más de un centenar de organizaciones ambientalistas, de la academia, de la propia empresa privada en emprendimientos pequeños, medianos y grandes, como la empresa automotriz lo advirtió en un primer momento, y una serie de colectivos sociales, porque miran que ese acuerdo no se va a ser beneficioso para el Ecuador, sino que va a generar potencialmente un impacto gravísimo en el medio ambiente, en las condiciones laborales, en la capacidad del Ecuador para competir en igualdad de condiciones con la República Popular China, en la pérdida de empleos aquí en el país. Y de hecho esta actitud no es una actitud dogmática, no es una respuesta que deba ser mirada por encima del hombro, sino que cuenta incluso con un estudio divulgado en días recientes por la propia CEPAL. O sea, si no se le crea a la CEPAL, ¿ya a quién le podemos creer? Este tema es un tema de altísima sensibilidad para la economía y para la paz social en el Ecuador. Y la Asamblea ni siquiera recibió a los colectivos, además de 100 colectivos que estaban interesados, que estaban solicitando audiencia para explicar cuáles eran sus temores sobre este asunto. Y estas agrupaciones necesitaron emitir el 4 de enero un comunicado por escrito donde planteaban algunas de estas inquietudes y las sustentaban técnicamente. Me parece que por ahí y la Asamblea tiene una enorme responsabilidad para entender las necesidades del Ejecutivo, pero fundamentalmente también para cuadrar esos intereses, esos proyectos del Ejecutivo con las necesidades de los ciudadanos, con las necesidades del pueblo que los eligió y del cual son representantes. Y es que de hecho en el interior de la Asamblea hay algunos legisladores, algunas bancadas que ya tienen varias observaciones a este acuerdo comercial entre Ecuador y China, que está en las manos prácticamente para que entre en vigor de la Asamblea Nacional. Así es, el futuro del país, y esto no es una exageración, en los próximos años se juega en la Asamblea Nacional con la aprobación o desaprobación de ese Tratado de Libre Comercio. Las inquietudes, las dudas, insisto, los impactos potenciales que puede generar a nivel de la economía y de otros aspectos que ya había señalado, son sumamente delicados y, claro, empujados por la urgencia económica de alimentar la caja fiscal, que según el presidente de la República, en números más, números menos, está este año en alrededor de los 10.000 millones de dólares, es decir, supera lo que había calculado su viceministro de Economía, que anunció que eran alrededor de 8.000 millones de dólares solamente para enfrentar el año en curso y poder aspirar a una reelección en el 25, pues
están, insisto, en manos del legislativo, y el futuro de todos y cada uno de nosotros está en manos de 70 legisladores que puedan sentirse atraídos o tentados de emitir su voto sin recibir toda la información, sin analizar toda la información, sin discutir toda la información que está siendo motivo de un álgido debate en otros estamentos de la sociedad civil. Y no nos olvidemos que los mismos integrantes de la Comisión Económica y de la Comisión de Asuntos Internacionales, algunos de ellos se quejaron de que no se conocían a fondo y que se les había dado muy poco tiempo para conocer los detalles de ese tratado comercial, de manera que si llega a aprobarse es muy probable que empiecen a generarse cierto tipo de recursos económicos que alivien el fisco en un primer momento, pero en lo posterior le generen al Ecuador, a los pequeños comerciantes del campo y la ciudad, a los pequeños, medianos y grandes emprendedores, problemas sumamente serios que van a impactar en la economía de todos y además en la pérdida de un recurso que no puede ser nuevamente recuperado, que es el medio ambiente. No nos olvidemos que el Ecuador, en orden a su extensión territorial y comparado con otros países del mundo, tiene la mayor megadiversidad del planeta y eso es lo que va a ser sacrificado sin ninguna duda si es que se llega a aprobar en los términos en los que está el Tratado de Libre Comercio con la República Popular China. En otro tema también interesante es que en su informe de labores en la Asamblea Nacional, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió el apoyo al legislativo para esta lucha contra la corrupción. ¿Cómo debe ser ese apoyo de la Asamblea Nacional a la fiscal general del Estado? Extender sus brazos y ejercer sus poderes constitucionales sobre figuras o personajes que pueden formar parte de alguna agrupación política. Los intereses del Ecuador están por encima de los intereses particulares de esos personajes y de las agrupaciones políticas que los respaldan. La Asamblea Nacional debe ser una fuerza, una función del Estado que consolide el trabajo que se está haciendo desde la Fiscalía, desde la Policía, desde las Fuerzas Armadas, desde el propio Ejecutivo, para combatir el crimen organizado que ha contaminado toda la institucionalidad pública y la institucionalidad privada del Ecuador, porque no es que el narcotráfico o el lavado de dinero solamente ocurre en el sector público. Ese argumento es una ingenuidad. No se podría lavar dinero procedente de procesos de eventos o de actos ilícitos sin contar con las facilidades que se prestan también desde el sector privado. Así que aquí no nos hagamos los de la vista gorda, y la Asamblea particularmente debe respaldar en justicia todo lo que la Fiscalía esté realizando para combatir el crimen organizado, el crimen transnacional, que le representa al país una pérdida de varios miles de millones de dólares que circulan a través del lavado de activos y que modestamente ha sido calculada en más de 3.500 millones de dólares cada año, así como la extensión de estos procesos ilícitos hacia la creación, fomento y vigorización de pandillas que han generado un gran desasosiego en el país, a las cuales la violencia criminal les atribuye en el año 2023 no menos de 7.000 asesinatos violentos, y que solamente sumando los efectivos con los que cuentan dos agrupaciones, los choneros y los lobos, superan los 13.000 sujetos que están vinculados a estos dos grupos de delincuencia organizada, sin contar con los otros. Suman 22 grupos en total aquí en el país, que deben ser enfrentados con energía, con la ley en la mano, pero poniendo la seguridad de los ecuatorianos, la seguridad
de la economía por delante. Y precisamente también la Asamblea Nacional debería realizar un trabajo eficiente en esta lucha de este conflicto interno armado, en este estado de guerra interna que ha declarado el presidente Daniel Noboa. Sí, Sí, la Asamblea tiene la facultad de examinar si los procesos que se están llevando a cabo por parte del Ejecutivo y de las instituciones encargadas de ejercer la fuerza pública constitucionalmente responsables de hacerlo de una manera adecuada, de una manera legal, pueden además también contribuir a generar un espacio en el que esas atribuciones, esas competencias sean ejercidas sin distracciones, sin boicot, sin la generación de falsos positivos que siempre tienden a anclarse a través de un discurso que apela a la defensa de los derechos humanos, en este caso de los delincuentes, y que deja de lado los derechos humanos de la ciudadanía o los derechos humanos de las fuerzas del orden. También pierden efectivos en el combate a la delincuencia y puede fortalecer la legislación que atraviesa algunas de las instituciones del Estado en términos de la clarificación de los procedimientos que se manejan o del establecimiento de medidas que puedan o no ratificar estas funciones que tienden más bien a boicotear el manejo y la ejecución de la política por parte del Ejecutivo, como es el caso de la Contraloría, como es el caso del Consejo de Participación Ciudadana, en las cuales la Asamblea tiene mucho que ver en materia de fiscalización. Por lo general, la Contraloría hace un esfuerzo enorme para contrarrestar el mal manejo de los recursos públicos, pero por intereses políticos, los funcionarios de la Contraloría tradicionalmente pueden ser fiscalizados en la Asamblea, cumpliendo sí la facultad que tiene el legislativo, pero generando un espacio de ambigüedad, un espacio de dificultad que no siempre puede ser superado adecuadamente para el ejercicio de las competencias de la Contraloría, o en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, que es realmente vergonzoso cuando a su cargo le ha correspondido procesos de concursos para precisamente seleccionar altos funcionarios de los otros estamentos del Estado, de las otras funciones del Estado, valga la redundancia, y que han sido procesos de concurso altamente cuestionados, altamente señalados y criticados por sospechas de su falsedad ética, falsedad documental, promocionando figuras que no deberían ni siquiera haber calificado para concursar, peor para ganar esos procesos, y que han recibido incluso la crítica de jueces y de veedores internacionales. No nos olvidemos además de la propia función judicial, que es una de las más contaminadas por el narcotráfico y por el crimen transnacional organizado, sobre todas las reformas que puedan establecerse internamente desde esa función. La Asamblea tiene algo que decir. La Asamblea puede también generar proyectos de ley que, a pesar del tiempo que puedan tomar, sean discutidos de manera razonable y de manera seria para transformar los procesos internos de esas funciones del Estado que han abierto las puertas para la contaminación del crimen organizado. Igual ocurre con el Consejo Nacional Electoral, igual ocurre con el Código Orgánico de la Función Electoral. Gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Es una situación muy compleja y esperamos que se pueda resolver por el bien del país.